Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomios capítulo 1 y versículo 6. Dice que entonces le dijo el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel: habéis estado bastante tiempo en este monte ya. La intención, hermanos, de Dios era libertar al pueblo de Israel y llevarlos a la tierra prometida, introducirlos donde había leche, donde había miel, donde había fruto. Pero el problema es que el pueblo de Israel había estado esclavizado 430 años en Egipto. La intención de Dios no era atravesar el pueblo de Israel por un desierto y mantenerlo sufriendo con hambre, con sed, con cansancio. ¿Saben qué es lo que se sufre en un desierto? En un desierto, hermanos, se sufre cansancio, desesperación, frustración, impotencia. A veces hasta la fe se pierde. Yo he estado muchas veces en diferentes caminos y desiertos y he estado en momentos difíciles donde uno puede mirar que para llegar al punto de donde uno quiere llegar parece casi imposible. Estar en un desierto es cansado, es frustrado, estar en un desierto es fastidioso, estar en un desierto hasta cierto punto es desesperante. El pueblo de Dios estaba ahí en el monte de Horeb. Estaban ahí ya por 3 meses, no se movían. Ellos salieron de Egipto, iban pasando por el desierto, iban rumbo a la tierra prometida. Pero el problema es que el pueblo de Israel se quedó estancado en el monte Horeb por un promedio de 3 meses. Y cuando ellos están paralizados, están quietos ahí, entonces el Señor les habla y les dice: Jehová nuestro Dios habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. En otras palabras, el pueblo de Israel no tenía que quedarse en el desierto paralizado, solo iba de paso, solo él iba caminando, solo era el proceso para poder atravesar de Egipto a donde estaba la bendición, de la esclavitud a donde estaba la promesa, de la maldición a donde estaba la bendición, donde estaba la pobreza a donde había la abundancia, donde había hambre a donde había abundancia de comida. Lo que el pueblo de Dios que necesitaba hacer era seguir el proceso, no detenerse en medio del desierto, caminar con Dios, ver la mano de Dios y depender de Dios. Eso es, Dios no quería pasar al pueblo de Israel por el desierto para hacerlo sufrir, para mofarse, No, hermanos. Saben que Dios lo único que quería, lo único que Dios quería, en el proceso de Egipto a Canaán, ellos lo podían atravesar en 40 días. Pero estuvieron 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas casi en el mismo lugar. Y la razón que es que Dios quería llevar al pueblo de Israel, lo quería llevar por el desierto, era por algunas cosas. Y hoy lo vamos a ver. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y versículo 23. Efesios capítulo 4 y versículo 23. Vamos a ir rápidamente. Efesios capítulo 4 y versículo 23. Aleluya. Efesios capítulo 4 y versículo 23. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Y si me lo puede proyectar también ahí. Efesios capítulo 4 y versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra
mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El que Dios haya llevado al pueblo de Israel por el desierto no era para que el pueblo de Israel sufriera sed, sufriera hambre, sufriera cansancio, sufriera frustración, sufriera diferentes formas de lo que se sufre y de lo que se pasa en medio de un desierto. Lo que Dios quería era arrancar el patrón de conducta que el pueblo de Israel había vivido, había aprendido y se había creado dentro de un pueblo pagano, dentro de un pueblo idólatra, dentro de un pueblo legalista, dentro de un pueblo socialista, dentro de un pueblo en el cual se hacía lo que ellos decían, lo que ellos querían, no escuchaban a Dios, no buscaban a Dios, no adoraban a Dios, eran idólatras. Imagínense, hermano, ellos habían vivido ahí por lo menos unas 4 generaciones. Llevaban 430 años como esclavos ahí. Usted sabe que nuestros hijos hoy en día, yo soy mexicano, soy nacido en México, soy criado en México, y yo me sé el himno nacional, no todo completo, pero sí me lo sé. Pero usted se lo pregunta a mis hijos y ellos ya no se lo saben. Ellos ya perdieron la cultura, ellos ya no se lo saben. Ahora imagínense, el pueblo de Israel estaba por 430 años esclavizado allí en Egipto. Ellos ya no adoraban a Dios, ellos ya no se sabían las leyes de memoria, ellos ya no se sabían cómo adorar a Dios, ellos no sabían nada. Entonces Dios los lleva por el desierto, número 1, y los lleva aquí en el monte Horeb. Sabe que aquí en el monte Horeb es donde Dios le dio la ley a Moisés. Es aquí donde Dios le dice al pueblo de Israel: amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué usted cree que Dios le dice al pueblo de Israel: no tendrás dioses ajenos? Porque más de alguno de los que se habían salido de Egipto traían algún dios, aunque de llavero, pero lo traían. Pero Dios los lleva al monte Horeb y ahí les da la ley y les dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos, no hablarás falsos testimonios, no matarás, no robarás, no hurtarás, no levantarás falsos contra tu prójimo, amarás a tu padre y a tu madre. Este es el mandamiento. Entonces Dios empieza a darle toda la ley a Moisés y al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios les empieza a dar los estatutos y los decretos, como usted y yo tenemos que hacer para poder vivir en bendición o en maldición. Denle un aplauso al Señor. Pero el pueblo de Israel se queda estancado aquí en el monte Horeb, se queda paralizado ahí. Y Dios no quería que se quedaran paralizados. Dios quería que ellos recibieran la ley, los estatutos, los decretos, pero que siguieran caminando leyendo: debo de amar a mi Dios, mi Señor, con toda mi mente, con todo mi corazón, para que cuando viniera el problema, entonces ellos no renegaran de Dios, para que cuando viniera la dificultad, ellos siguieran creyendo en Dios, para que cuando vinieran los problemas entre familia, no levantaran falsos testimonios, para que cuando viniera el problema entre padre y la madre, entonces ellos amaran a su padre, honraran a su padre, honraran a su madre. Dios lo único que estaba haciendo era dándoles los estatutos y los decretos, pero el problema del pueblo de Israel es que se quedó paralizado. Dígale al que está a su lado: no te quedes paralizado. Quedarse paralizado, escúchame bien, quedarse paralizado, quieto, no caminar, no proseguir, no seguir adelante con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Quedarse paralizados es prolongar el desierto en su vida o en mi vida. Quedarme paralizado es prolongar el sufrimiento y el dolor para su vida. Ahora imagínense que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Ellos estaban sufriendo cansancio, hambre, frustración. Ellos se enojaban con Moisés, le gritaban a Moisés, ellos se estresaban. Pero ahora nosotros, ahora vamos a aterrizar ese desierto a nuestra vida cotidiana. Usted hoy en día no anda en un desierto, aquí no hay desierto, aquí no hay arena, pero sí hay desierto de momentos
prolongados de situaciones adversas que vienen a su vida y que a veces saca dichos o cosas como que ya no siento lo duro, sino lo tupido. Porque vive un problema tras otro. A veces el desierto para uno no necesariamente es caminar en un desierto. Para nosotros en lo espiritual un desierto es tener un problema tras otro. Estar en el desierto para nosotros y quedarnos paralizados ahí, no seguir adelante con Dios, desanimarnos o decepcionarnos o desairarnos de Dios o decepcionarnos de algún hermano, de alguna hermana y apartarnos de Dios y quedarnos parados, ya no orar, ya no llegar a las oraciones, ya no llegar al servicio, ya no estar en la casa de Dios, ya no leer la Biblia, ya no orar en la casa, ya no hacer ayunos como lo solíamos hacer. Eso es quedarse paralizado. Y cuando la gente, el creyente se queda paralizado, hermanos, entonces está prolongando su desierto. Está haciendo el sufrimiento de su vida más largo. Es muy importante. O sea, Dios, a mí, esta es la lógica mía. Aunque mis ojos miren derrota, aunque mis ojos miren problemas aquí, aunque mis ojos miren problemas allá, la lógica mía es que Dios a mí no me libró de una prisión para venir a morir de depresión. O sea, la lógica mía no es que Dios me libró de una prisión donde había hambre, violencia, y donde había tortura, donde había rechazo, abuso. Dios no me libró allá y allá para venir a morirme o de hambre o vivir abajo de un árbol. Dios no hace eso. Dios nunca va a hacer eso. Si usted le es fiel a Dios, y si usted ama a Dios, y si usted no se queda paralizada o paralizado y usted camina en medio del desierto, Dios nunca lo va a dejar, nunca lo va a dejar. Porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Solamente esfuérzate y sé valiente y cuida de hacer y guardar como está escrito en la ley de mi siervo Moisés. Y cada vez que tú veas la ley, dice entonces: cuélgala en los dinteles de tu puerta, y entonces enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y entonces todo lo que emprendas prosperarás. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Yo atravieso momentos duros, momentos difíciles. Yo sufro. Ustedes no tienen idea. A mí nunca me gusta hacerme la víctima, nunca me gusta causar lástimas. Muchas veces yo subo aquí, muchas veces yo llego acá, ustedes me ven. Yo digo: Carmen, a mí no se me nota. No se me nota que estoy triste, no se me nota que estoy nervioso, no. Yo le digo: uy, yo me sentí aquí nervioso y aquí iba a agarrar el micrófono y aquí y me dice: no, ¿qué miras, normal? Yo digo: gracias, Dios, porque en medio de mis debilidades, en medio como ser humano, hermanos, yo a veces me siento mal, a veces vengo triste, vengo dolorido de mi corazón, a veces decepcionado, a veces digo: ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué esto pasa? Pero una cosa sí sé, es que si yo no me quedo parado, si yo camino en medio del desierto y si yo pongo toda mi confianza y mi fe en Dios, Dios va a hacer algo en medio de la nada. El problema es que cuando nosotros nos quedamos paralizados en el desierto, vamos a prolongar el desierto para nuestras vidas, vamos a prolongar el dolor, vamos a prolongar el sufrimiento, vamos a prolongar la decepción y la desesperación. ¿Sabe cuánta gente vive estacionada en el desierto? ¿Saben cuántos creyentes hoy en día viven en el mismo círculo, en el mismo desierto? El Señor le dijo al pueblo de Israel: ya has estado mucho tiempo en este mundo. Y el Señor le dice a usted en esta tarde: ya has estado mucho tiempo ahí nomás. Haz algo. No te conformes. La decisión está en su mano. Yo decido salir del desierto o quedarme en el desierto. Por eso es que le puse como tema: su decisión lo va a sacar del desierto o lo va a mantener en el desierto.
Yo decido mantenerme en el desierto o yo decido salir del desierto. Yo tengo la decisión. Yo decidí cuando Dios llegó a mi vida y Dios me empezó a hablar a mi vida. Yo decidí. Yo tuve la decisión. Yo dije, estoy cansado de vivir este estilo de vida. Yo dije, estoy cansado de vivir en alcohol, en drogas, en violencia, en problemas matrimoniales, problemas con mi esposa. Me dolió mucho ver a mi hijo, el bebé. Un día me fue a visitar mi esposa a una cárcel y estaba yo preso, y mi hijo, en su ignorancia, cuando me vio, quería él abrazarme y se aventó así, se estrelló su cabeza contra el vidrio. ¿Y usted cree cómo me sentí yo? ¿Cree cómo me sentí yo como padre? Yo dije, esto me estoy enseñando a mi hijo. Que él en su inocencia me quería abrazar, se aventó, le dio tanto gusto verme al bebé y se aventó para abrazarme y ¡paz! Se estrelló en el vidrio. Eso me dolió en el corazón. Pero cuando el evangelio llegó a mi vida, yo tenía la decisión o de seguir en el mundo, o de seguir en la diversión, o de seguir en el party, o de seguir en Las Vegas, en el alcohol, en los casinos, jugando en el pecado. Yo tenía la decisión, hermanos, de seguir ahí o seguir a Dios y darle la espalda al mundo. Yo tenía la decisión de seguir en el pecado, en la violencia, en cosas que hablaba yo mal, pensaba mal, accionaba mal, reaccionaba mal. Era un tipo torcido con la mente. Era alguien que alguien hacía algo, me decía algo y yo hacía las cosas, porque cuando nosotros no conocemos a Dios, no amamos a Dios, no tenemos temor de Dios, no hay nada que nos detenga. Pero cuando el evangelio llega a la vida mía y llega a la vida de mi esposa, hablamos, platicamos, nos sentamos en la mesa y dijimos, vamos a decidir entregar la vida a Dios, porque entonces vamos a ser felices. Entonces Dios puede cambiar algo en nuestras vidas. Entonces Dios puede darnos la felicidad. Dice el hermano que nos da los estudios que Dios puede hacer algo en medio de la nada. Pero la decisión era mía y era de mi esposa. Usted tiene la decisión. Sabía que hay mucha gente sirviendo a Dios, pero todavía está en el desierto. El Señor no llevó al pueblo de Israel por el desierto para reírse de ellos, cómo tenían hambre, cómo tenían sed, cómo estaban cansados. No los llevó por el desierto para ver cómo los egipcios venían tras ellos con soldados y caballos y flechas para poder arremeter contra ellos y que ellos estuvieran atemorizados de miedo. No, Dios no los llevó para burlarse de ellos. Dios los llevó porque quería renovar su mente. Díganle al que está a su lado, necesita renovar nuestra mente. Sabe que el pueblo de Israel había estado como esclavo 430 años. Sus cuartas generaciones no sabían de Dios, no conocían de Dios. Posiblemente, no posiblemente, esto es real. El pueblo de Israel estaba irradiado de la cultura pagana. Estaban irradiados de cómo ellos trataban a su mismo pueblo. Imagínense que Dios hubiera libertado al pueblo de Israel y los hubiera llevado directo a la tierra prometida. Capaz que ahí se iban a levantar violencias, iban a ser un grande ídolo, un grande santo, y no uno sino muchos, porque ellos es lo que habían visto, es lo que habían aprendido. Yo a veces digo a la gente, a veces para evangelizar a alguien dice, no, es que le voy a hablar de esto, es que le voy a decir de esto, es que esto es lo que... Y yo digo, no, pero es que esa persona no tuvo la culpa de haber creído así. Así creció, así le enseñaron, ahí nació. Hay que enseñarles el evangelio con el amor de Dios, con la palabra, y que sea el Espíritu de Dios quien les dé el entendimiento, quien abra su corazón, quien toque su mente, quien toque su corazón. Pero imagínense que el pueblo de Israel haya entrado directo a la tierra prometida. ¿Cómo se hubiera hecho todo? Paganismo, violencia, capataces, porque es lo que había ahí en Egipto. Pero el Señor los lleva, número uno, para darles los estatutos y decretos. Y número dos, para renovar la mente de ellos. ¿Sabe cuánta gente hoy en día camina en el camino de Dios, pero no ha renovado su mente?
todavía sigue pensando y recordando las cosas que pasaron hace 2 años. Todavía sigue pensando las cosas que pasaron hace 7 años. Todavía tiene una mente antigua, todavía tiene una mente con la cual se crió, caminó y aprendió, y todavía tiene los pensamientos aquí. No, pero es que cuando yo era joven hacía esto, no, pero es que cuando yo era niño, pero es que mi papá. Es que saquemos eso de la mente y renovemos la mente. Si el ser humano no renueva su mente, queridos hermanos, nunca va a salir del desierto, porque nunca va a poder agradar a Dios. Un hombre o una mujer con una mente no renovada no puede servir a Dios, porque lo único que va a tener aquí es un patrón de conductas que aprendió en el mundo cuando no conocíamos a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué es renovar la mente? Renovar la mente es las cosas viejas que están. Y dice allí en el 20, y vestimos el nuevo hombre, porque el viejo hombre está viciado al pecado, el viejo hombre está viciado a la violencia, el viejo hombre está viciado a que si tú me la haces me la pagas, el viejo hombre está viciado a que a mí nadie me dice nada, el viejo hombre es orgulloso, el viejo hombre es vanaglorioso, el viejo hombre es altanero, el viejo hombre es vanidoso, el viejo hombre no se deja. Él dice, a mí me la hacen y me la pagan. Tú me dices una, yo te digo otra. Pero cuando estamos en el Evangelio y cuando llegamos al camino del Señor, el Señor dice, porque en mí es la venganza y yo daré el pago. Porque la pelea no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entonces cuando llegamos al Evangelio y empezamos a conocer, y bueno, ya lo que me hicieron va a quedar en el olvido. Pero es duro, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos es duro. Cuando yo llegué al Evangelio y yo tenía una grande listota, y yo la tenía así mi listota, ¿no? Este tipo me la va a pagar, y este me la va a pagar, y esta me la va a pagar, y esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y todo bien medido lo tenía yo, y todo a su tiempo, y decía, tal día, tal año, tal esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y yo tenía todo así bien cuadrado. Y tales personas van a ir conmigo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero cuando llego al Evangelio, dice que la venganza es del Señor. Y que si yo peleo por mi propia cuenta, entonces el Señor no va a pelear por mí. Y que si yo peleo por mis fuerzas, entonces Dios no está conmigo. Para nosotros se nos hace duro. Renovar la mente es olvidar el pasado que me causa daño, olvidar las cosas viejas que me llevan a hacer el mal. Renovar la mente es olvidar las cosas viejas. La Biblia dice en el libro de Corintios, aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dígale al que está a su lado, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas, todas las cosas son nuevas. Si alguno está en Cristo y si nosotros estamos en el Evangelio, todas las cosas son nuevas. Hay cosas que la gente carga en su mente y que cosas que pasaron antes y no puede. Y eso le va a mantener en el desierto ahí. ¿Usted cree que Dios le va a bendecir? ¿Usted cree que Dios le va a abrir las ventanas de bendición? ¿Usted cree que Dios va a estar contento diciendo, bravo, ese es mi hijo, esa es mi hija? Cuando el corazón está lleno de venganza, de odio, de rencor o de amargura o de resentimiento. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo de Dios hoy en día? Que no entra en la vida abundante, no entra en la vida donde Dios abre las ventanas de bendición. Es porque nosotros nos mantenemos estancados en el desierto con una mente vieja y no con una mente nueva. Mire lo que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Dios no llegó al pueblo de Israel solamente para que, a ver cómo sufren, a ver cuánto aguantan,
¿Tendrán condición o no tendrán condición? No. Dios los llevó, número 1, para darles los decretos y la ley. Número 2, para renovar su ley. Y 3, vamos a ir a 1 de Corintios. La decisión la tenía el pueblo de Israel. Lamentablemente, escúchenme, lamentablemente el pueblo de Israel, los que salieron de la esclavitud, no entraron a la tierra prometida. 1 de Corintios. Primera de Corintios. Aleluya. Capítulo 10 y versículo 5. Mire lo que dice acá. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 5. ¿Lo tiene? Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero vamos a leer del 10:2 para que entienda más. Primera de Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando del pueblo que salió de la esclavitud de Egipto. Ellos salieron de la esclavitud, Dios los libertó. El plan y el principio de Dios era llevarlos de la esclavitud a la bendición. Lo que iban a atravesar en el desierto era para enseñarles a depender de Dios, era para demostrarles el poder de Dios, era para renovar sus mentes. Y 3, era para sacar la avaricia que había en ellos, la envidia, la idolatría y el pecado. ¿Sabe qué es lo que puede detenerle a usted en el desierto, en la pobreza, en el problema, en la amargura, en la decepción, en el sufrimiento? ¿Sabe qué es?